Nación, ¿cuántos lo creen? Bueno, pues buenas noches, quiero invitarles a que pues oremos, pongamos en las manos de Dios este tiempo y acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Señor, te damos, Padre, porque tenemos en esta noche la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, tu palabra es la que abre el entendimiento en nuestras vidas, tu palabra es la que nos transforma, nos cambia, nos da luz. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando nuestras vidas. Y dile al Señor que toque tu Espíritu Santo mi vida, revelándome la palabra que me transforma, que me cambia, que me da vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues en esta noche yo quiero compartirles pues hemos estado tocando en esta semana la oración y también la fe. Y esta oración y fe es un binomio de poder. ¿Quién lo cree? La oración y la fe es un binomio de poder. Como hace un momento en el tiempo de la oración, nuestro pastor nos dijo que hay algo poderoso que Dios mueve a través de la oración. Bueno, pues quiero decirles que aquí observamos en oración y fe dos elementos principales donde también podemos deducir la participación de dos personas que se intercomunican. Y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos pueden decir? Es cierto, abro la palabra y la palabra me habla. ¿Cuántos leyeron el TC de hoy? Levanten su mano bien en alto. Felicidades, qué bueno, qué bueno. ¿Trae su Biblia? Levante su mano bien en alto. Ya menos. A ver, enséñemela. Bueno, ahí está la palabra. Y hoy leímos el TCD. El TCD en el capítulo 17, versículo 24, quiero que veamos esto, porque a mí me tocó en la mañana. A mí me habló Dios de una manera directa y me dijo, y leí lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Puedes decir, Dios me da vida y aliento, y por eso estamos exaltando al Señor y glorificándolo en todo tiempo, porque no es cierto que caminamos y amanece y ponemos en práctica cualquier cosa y le decimos gracias, Señor, y lo hacemos porque tenemos aliento de vida. Y ahora aquí lo dice la palabra, nos la confirma, y dice además, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y el 27, repite conmigo por favor, para que busquen, en voz alta por favor, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿No es cierto que la palabra de Dios nos habla diariamente? A través del TCD podemos ver cómo Dios nos habla. Y a mí me movió todo esto, a mí me mostró que Dios es el que me ha dado vida y me ha dado aliento, y por eso tengo este privilegio de vivir en este tiempo. Yo no sé si usted también puede reconocer eso, que Dios nos ha dado aliento, y por tal razón creemos en el Creador. Él nos ha dado vida. Así se titula el mensaje del TCD en este día. Y Dios como vimos, Dios nos ha dado aliento y vida, y no podemos vivir un solo día sin su ayuda. ¿O puedes vivir sin su ayuda? No, ¿verdad? No podemos vivir un día sin su ayuda. Somos hijos de Dios, y además quiero decirle, Él ha tomado la iniciativa
para tener una comunicación con usted, con cada uno de nosotros, para entablar una relación personal con Él, una relación personal con nosotros. ¿Y sabe cómo la podemos provocar de una manera tan sencilla? ¿Sí lo sabe cómo? ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Pero sí, el Señor desea que nosotros estemos orando, estemos buscándole, estemos buscando su presencia a través de la oración. Así es que la oración es un elemento pues fundamental en la vida de cada cristiano. También quiero decirle que pues nosotros es importante que tengamos una vida de oración constante, y esto es una comunión con Dios. La oración también es petición. Aparte de tener comunión con Dios, también la oración es petición, y por otra parte es ruego o súplica, ¿sí? A través de la oración. La comunión con Dios nos los muestra la Biblia en el Salmo capítulo 25. Vamos rápidamente al Salmo 25, versículos 4 y 5. Dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos. Está aquí este salmo. Es un salmo de David que implora, fíjese, implora dirección, perdón y protección. Y nos muestra cómo él clamaba a Dios. Dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí David estaba ya teniendo una comunicación, estaba buscando una comunión con Dios. El versículo 15 dice: mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, es una palabra de protección, es una palabra de confianza. Pero David tenía esa intercesión, esa oración con Dios, y era diariamente. Así es que pues nos muestra aquí la palabra de Dios cómo nosotros debemos tener una comunión constante y diaria con Dios. Tenemos que decidir propiciar esos tiempos de oración, y debe ser de manera personal, ¿sí? Diariamente. Y en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres que tuvieron una vida constante de comunión con Dios, obedecieron a Dios y sobre todo creyeron a sus promesas. Y como les decía en un principio aquí, que la oración es comunión con Dios, también es petición. Y vamos a ver este versículo, Génesis 12 del 1 al 4, nos habla de cómo un hombre, Abraham estuvo clamando al Señor, tenía una comunión con Dios. Y dice el versículo 1, habla de que, dice, y quiero que estemos muy atentos y vea lo que dice la Escritura. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el 4 habla: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham ¿de cuántos años? De 75. Quiero que vea este tiempo, esta edad de Abraham, cuando él recibió esta instrucción de parte de Dios. Y fíjese nada más cómo era la comunión con Abraham, de Abraham con Dios, al grado de que escuchó la voz de Dios y salió de la tierra de donde él vivía. Y era una tierra donde pues había habitado 75 años Abraham, y salió de esa tierra para donde el Señor lo había enviado. Así es que vemos cómo el Señor nos muestra aquí en su palabra que Abraham tenía una comunicación. Más adelante, en el capítulo 15 de este mismo libro de Génesis,
vemos en el versículo 1, del 1 al 6, dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. Fíjate cómo era la relación de nuestro Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, con un hombre imperfecto, con un ser humano como usted y yo. Vino la palabra, dice, de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. Fíjate, aquí ya hay una comunión, ¿no es cierto? Habla Dios y ahora responde ¿quién? Abraham. Y Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6, ¿qué dice? Repita conmigo. Y creyó. Pero yo quiero que usted vea la comunión que existía entre Dios y Abraham. Y donde Abraham se atrevía a decirle: oye Señor, ¿cómo me hiciste? Me has dado promesas y no se cumplen. Aquí podemos ver que un poquito más adelante vamos a ver la edad de Abraham, porque pues ya Abraham ya estaba diciéndole: oye, pues dame descendencia, Señor, porque tú me prometiste descendencia. Vamos rápidamente a Romanos 4, rápidamente vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, y dice en el versículo 17 y 19: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fuesen, refiriéndose a Abraham. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de ¿cuántos años? Casi 100 años. Y además no se debilitó su fe, considerando también que su esposa era estéril. Pero aquí quiero que usted vea cómo Abraham tenía una comunión con Dios. Y pasó tiempo, 25 años más o menos, lo que nos muestra aquí la palabra, pero no se debilitó en la fe. Y Dios hablaba con Abraham. Y yo creo que era un tiempo para animar a Abraham en esos tiempos en los cuales él no veía nada, 25 años. Y ya dice: pues yo ya más de 100 años. ¿Verdad? Esto es algo asombroso, ¿no? Pero lo notable es que Abraham tenía una comunión y una amistad íntima con Dios. Abraham comprobó la fidelidad de Dios en sus promesas. Después de 25 años, él vio cómo Dios le dio descendencia. Así es que había una comunión, pero bien marcada entre Abraham y Dios. Al grado de que Abraham le decía: oye Señor, pues ya se están pasando mis años, ¿no? Y no tengo descendencia. Pero ahí nos damos cuenta cómo Dios cumplió sus promesas. Y así es nuestro Dios, Él cumple su palabra. También, aparte de que hay petición, como en este caso, también hay ruego. Y la palabra del Señor nos muestra que hubo pueblos que estuvieron en angustia. Y ahí es donde el pueblo se levantó. Vamos rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 1 al 4, dice, nos habla del reinado del rey Asa. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David,
y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Dice, quitó asimismo todas las ciudades de Judá y los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Todo iba muy bien, pero más adelante nos muestra cómo salió un ejército y los vinieron a atacar, y nos damos cuenta que había ya una batalla en contra de ellos, pero se dio cuenta este rey que había una superioridad numérica y los podían destruir. En el versículo 15 aquí nos damos cuenta, en el 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, oh Jehová, tú eres nuestro Dios y no prevalezca contra ti el hombre. Y dice además el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Pero aquí nos damos cuenta que Asa hizo lo recto delante de Dios, y en los momentos de angustia Dios respondió a favor de Asa y de todo el pueblo de Judá. Aquí nos damos cuenta también cómo en medio de la angustia tú puedes orar y el Señor va a responder a tu clamor. Otra escritura que está ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, más adelante. Aquí también hay algo importante que podemos ver en el capítulo 20, en el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aquí se trata del rey Josafat, y nos habla de que también hubo pueblos que llegaron a atacar al pueblo de Judá, y el versículo 3 dice, entonces, aquí nos habla de Josafat, dice, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, a todo el pueblo, porque veía la angustia, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Yo me puedo dar cuenta aquí, el rey Josafat convocó un ayuno, convocó al pueblo porque había angustia, y nos damos cuenta aquí un poco más adelante cómo hace mención también Josafat de Abraham, porque sabía que él tenía conocimiento de que Dios le había respondido a Abraham. Y dice, dice el versículo, entonces Josafat, en el 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Aquí menciona ya Josafat que había una comunión, o sea, se dio cuenta que había una comunión entre Abraham y Dios, y dijo, yo me resguardo en esta promesa de que tú escuchas la oración, Señor. Y aquí nos damos cuenta cómo también Dios les dio la victoria, pero hubo algo muy importante. Tenían confianza en Dios y sabían que Él los salvaría. Y en el versículo 15 también de este mismo capítulo 20 dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat,
Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En medio de la angustia, quiero decirte, en medio de la angustia no es tuya la guerra. ¿De quién crees que es? Es de Dios, porque Él nos da la victoria siempre, siempre cuando tú te humillas y buscas al Señor. Pero algo muy importante, no solamente fue Josafat. ¿Quién fue? Aparte de Josafat, ¿quién fue el que clamó a Dios? Todo Judá. A ver, diga conmigo, no nada más Josafat, sino todo Judá. Todo Judá. Porque era el pueblo de Dios. Aquí tenemos al pueblo de Dios. Levante su mano el pueblo de Dios. Ok. Próximo día jueves, todo el pueblo de Dios, yo le invito a que venga a clamar, a que venga a ponerse en la línea de batalla. Porque si o no somos el pueblo de Dios. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Próximo jueves a las 7 de la noche tenemos estos tiempos. Y yo quiero decirles, mire, hace 8 días había más de 15 grupos. Ahora solamente había 9 grupos de 5 personas. Quiere decir que los jóvenes están peleando la batalla, pero yo creo que somos todos. ¿Somos todos? A ver, diga conmigo, ¿somos todos? Somos todos. Y tenemos de parte de Dios esa oportunidad de estar clamando, porque todos estamos clamando y pidiendo por muchas necesidades, por nuestra nación, porque Dios alcance a otras personas. Hoy estuvimos orando eso. Entonces, yo le invito, véngase a las 7 de la noche. Tenemos un tiempo que es muy importante, es un tiempo de oración, es un tiempo de petición, es un tiempo de ruego, es un tiempo para que nosotros empecemos a tener una comunión verdadera con Dios. Porque quiero decirle que si nosotros no disponemos nuestro corazón para orar a Dios y para creer a sus promesas, no vamos a tener en nuestras vidas ese binomio de poder que Dios nos ofrece para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Bueno, quiero decirles también que muchas cosas o algunas cosas ocurren solamente en la medida que el hombre ora. Juan 16, vamos rápidamente. Juan 16. ¿Está siendo animado por la palabra? ¿A orar? Ya se escuchó menos. Bueno, está bien, Dios le está hablando a través de su palabra. Juan 16. Juan 16, y en el versículo 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, dice el Señor Jesucristo. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice el Señor Jesús, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No es cierto que muchas veces estamos en angustia o tenemos una necesidad y nos acercamos con un corazón dispuesto, con un corazón pues deseoso de que Dios nos ayude? Y cuando lo hacemos de corazón, cuando creemos a sus promesas, Dios nos bendice. ¿Cuántos pueden decir? A mí me ha bendecido Dios cuando con un corazón dispuesto, con un corazón entendido en la palabra de Dios, y nos refugiamos en sus promesas, podemos ver cómo la oración es la que nos consuela. Yo en estos días tuve una situación que me angustió, y de verdad que eran como las 9 de la mañana y yo paré el auto y clamé al Señor, y en ese momento Dios me dio una paz tremenda, y pude ver al otro día la gracia de Dios, porque todo se solucionó sin que yo hiciera nada. Dios lo hizo todo.
porque tenemos un Dios de poder que escucha la oración. Y ese día yo descansé, aunque no sabía yo si se resolvía el problema o no, pero se resolvió. Se resolvió porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo pueden decir? Es todopoderoso. Todos en un principio aprendimos a orar. A través de una oración sencilla alcanzamos esa gracia y esa misericordia tan grande que es la salvación que Dios nos ofrece. ¿No es cierto? En Romanos 10:13 nos muestra que la palabra de Dios nos muestra tan sencillamente que Dios nos da salvación cuando nosotros oramos. Y eso cada uno de los que estamos acá lo hicimos. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serás salvo. Todos oramos, todos los que estamos acá lo hemos hecho. Ya oramos y empezamos una comunión con Dios, y a partir de ese momento nosotros obtuvimos salvación. Apocalipsis 3:20 nos habla de que el Señor toca a las puertas. Vamos a verlo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Esta escritura nos habla, y como en un principio comenté, de que Dios es el que toma la iniciativa para empezar una comunión con nosotros, una amistad con nosotros. Y así nos lo confirma la palabra. También nos da crecimiento espiritual. Los apóstoles estuvieron en el aposento alto, orando y clamando, estaban unánimes, y cuando estaban clamando, en el capítulo 4, versículo 31, cayó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los inundó de poder. Por eso es que les comentaba yo en un principio, la oración y la fe en las promesas de Dios es un binomio de poder. ¿Lo creen? Así es que pues Dios nos muestra a través de la Escritura que hay algo poderoso cuando tomamos la responsabilidad y la iniciativa para estar orando. Y también la oración nos lleva a lo sobrenatural. Y para esto tenemos infinidad de ejemplos en la Biblia, y uno de ellos es cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Y le pusieron 4 guardias, 4 secciones de guardias para que no se escapara, pero llegó el pueblo, los apóstoles oraron, y estaban orando porque sabían que había una persecución tremenda y ya a Pedro lo tenían en la cárcel, pero se pusieron a orar, y yo creo que no imaginaron lo sobrenatural que iban a recibir y que iban a comprobar, porque de momento llega Pedrito y les toca, llega una muchacha, le abre la puerta y le vuelve a cerrar, ¿no? Porque se asustó, y les dice: ahí está Pedro, y le dicen: tú estás bien loca, porque no es posible, está encerrado. Sabían del poder del ejército romano y sabían que no lo iban a dejar libre, pero Dios le dio libertad a Pedro. Dios quitó las cadenas y le abrió las puertas de la cárcel, porque un pueblo, un grupo estaba orando. Los apóstoles estaban orando, estaban clamando, y ahí vieron un hecho sobrenatural. Así es que, además de propiciar la oración, impulsamos nuestra fe, como también nos compartió nuestro pastor en conferencias pasadas. Cuando nosotros oramos, impulsamos nuestra fe. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya leímos la palabra, pero a veces como que no la creemos. Pero cuando estamos en oración y Dios te revela la palabra para que tú te apoyes en ella, empiezas a impulsar tu fe, empiezas a creer la palabra y dices: Señor, yo me agarro de esta palabra y declaro que esta palabra se hace una realidad en mi vida. Por eso es que orar y creer la palabra, que es fe, es un binomio de poder que te va a estar fortaleciendo constantemente. Las promesas que están en la palabra de Dios son verdad. Así como vemos
en la escritura, en las primeras escrituras que vimos respecto a cómo Abraham creyó, y dice la palabra que le fue contado por justicia. Él creyó a las palabras de Dios, él vio las promesas de Dios y él comprobó que la palabra de Dios es fiel. Así es que, pues quiero decirle, la oración es natural y es bien práctica, no es religiosa, sino que es de una manera sencilla, pero sí necesitamos una buena actitud de nuestro corazón para orar, que oremos al Señor con toda libertad, como en el Salmo 5 del 1 al 3 dice: a ti, Señor, dirijo mi súplica y voy a ser paciente. ¿Tú crees que Abraham fue paciente? Sí, aunque se desanimó un poquito, 25 años, y recibió la promesa y vio la realidad de la palabra, comprobó que Dios no falla sus promesas. También nos damos cuenta que a quién más debemos orar: al Señor Jesucristo. Hubo personas que oraron al Señor en tiempos de angustia, como fue el caso de Esteban. Él dijo: Señor Jesucristo, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y él clamó a Dios, clamó al Señor Jesucristo, se dirigió al Señor Jesucristo. Y también debemos nosotros decir: Espíritu Santo, ayúdame. El clamor hacia el Espíritu Santo es importante, porque cuando estamos en una situación complicada debemos pedir la guianza del Espíritu Santo para decirle: Señor, mueve, Señor, lo que sea necesario, porque pues yo no sé, yo no tengo la sabiduría para estar clamando adecuadamente, pero tú sí, Señor. Así es que el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 8, quiero que leamos esta escritura. Romanos capítulo 8 y versículos 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿No es cierto que muchas veces en medio de la angustia, en medio de la necesidad, no sabemos cómo orar, ¿verdad? Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Es una bendición para nosotros que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros? Sí, ¿verdad? Es una preciosa bendición. Y finalmente, los principios reguladores de la oración, de manera resumida, en primer lugar es la fe. La fe. La oración debe ser elevada con fe. Ahí podemos ver en Mateo 17:20, no lo vamos a leer, nos muestra la parábola que el Señor Jesús nos muestra, que a través de la fe es como un grano de mostaza, pequeñísimo, pero de tal manera que la fe va creciendo poco a poco, y al rato se hace un árbol donde aún se anidan los pájaros, dándonos a entender que la fe tiene que ir creciendo, convencidos de lo que no vemos, porque así nos dice Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también, acompáñenme a ver Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, en el versículo 1 del 6 al 7, capítulo 1 del 6 al 7, dice, ¿ya tiene ahí su Biblia? Ok, subráyela por favor, porque yo creo que esto es muy importante. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa del Señor. ¿Qué necesitamos cuando oramos? Fe en sus promesas, fe en lo que dice la palabra de Dios, porque eso nos va a dar la certeza de lo que no vemos,
la convicción de lo que no vemos, pero vamos a ver cómo Dios es real. Vamos a ver cómo el Señor escucha nuestra oración y elevada en el nombre del Señor, como está en Juan 14:13, en el nombre del Señor. Y sobre todo, como nos dice primera de Juan 5:14-15, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Anote esta escritura, también puede leerla en casa. Y orando de acuerdo a la voluntad, a la dirección del Espíritu Santo. Así es que, finalmente, así de esta manera nuestra oración va a tener el respaldo del poder de Dios para edificar y confirmar nuestra fe. Si usted está bendecido en esta noche, dígale: gracias Señor, porque la oración es tan importante para mi vida. Y le voy a pedir de favor que en este momento, como hemos estado viendo la importancia de la oración y la fe que provocan ese binomio de poder para nuestras vidas, yo le pido de favor que en este momento se ponga de pie y le diga: Señor, voy a empezar a orar como lo dice tu palabra, Señor. Voy a ser un fiel seguidor de tus promesas, Señor. Pero sí necesito esa comunión contigo, Señor. Necesito comunicarme contigo. Necesito amistarme contigo, Señor. Y en este momento, Señor, yo me rindo ante tu presencia. Yo me rindo ante ti, Señor. Y te pido perdón si he fallado en la oración, Señor. Pero sé que tú, Señor, me has dado una oportunidad más, Señor, porque he leído tu palabra, he sido confrontado con tu palabra. Y ahora, Señor, hago un compromiso, Señor, para estar orando, para estar también intercediendo en estos tiempos en los cuales, así como el rey Asa y el rey Josafat, que convocaron a todo el pueblo, y el pueblo no puso oído, no puso resistencia, ni cerró sus oídos al llamado. Señor, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, porque la oración, Señor, es importante, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Finalmente yo, como comenté dentro de las cosas que ocurren solamente en la medida que el hombre ora, yo quiero invitar a usted, si usted viene por primera vez, a mí me hicieron la misma invitación, a pasar un tiempo de intimidad con Dios y decirle: Señor, que es oración, Señor, aquí estoy. Si usted viene por primera vez, yo le invito a que usted le diga al Señor personalmente: Señor, aquí estoy. Y te pido, Señor, que ahora que estoy delante de tu presencia, Señor, porque sé que tú estás acá, Señor, yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te pido, Señor, en este momento, que me aceptes como hijo tuyo o hija tuya. Y a partir de hoy, yo te pido perdón también por mis faltas, por mis pecados. Aquí estoy, Señor, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted lo está haciendo en este momento, yo le invito que levante su mano y le diga: Señor, gracias por darme esta oportunidad para orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Queremos invitarles